Hola a todos, muy bienvenidos a este curso de bacteriología. Es un curso muy importante, muy interesante, bastante información que revisar, pero sobre todo para poder ayudar al diagnóstico de las enfermedades infecciosas ocasionadas por bacterias. En este primer video estaremos revisando algunos conceptos, algunos puntos importantes en las generalidades de la bacteriología clínica. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando en el curso, iremos revisando las infecciones ocasionadas por las bacterias en diferentes sistemas y aparatos. Sin embargo, lo más importante es que estaremos revisando la identificación de las bacterias en el laboratorio. No así, menos importante, estaremos revisando un poquito de epidemiología, estructura general, un poco de la patogénesis, manifestaciones clínicas y el tratamiento que hay que darle a las infecciones bacterianas, sobre todo por la resistencia a los antibióticos que están generando las bacterias. Así es que vamos a iniciar con este primer tema. Bueno, en este tema estaremos revisando las generalidades, como ya lo mencionamos, conceptos y fundamentos de la bacteriología clínica. En primer punto estaremos revisando, ¿qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos llamados procariotas. La palabra procariota significa que son microorganismos que carecen de un núcleo. Y es verdad, la información genética no necesariamente está compactada en el núcleo. De hecho, no tienen, o podemos decir que tienen nucleolo. Sin embargo, lo importante también es que las bacterias carecen de algunos organelos. No hay mitocondrias, no hay retículo endoplásmico, no hay aparato de Golgi. Sin embargo, contienen la membrana celular, que muchas de las reacciones metabólicas de las bacterias se llevan a cabo ahí, pero también tienen los ribosomas para síntesis de las proteínas. Pero otra estructura importante a mencionar que tienen las bacterias, que es algo que lo hace no tan simple, no tan sencillas, es la pared celular. Y la pared celular juega un papel muy importante en la identificación de las bacterias, ya que a partir de ahí nosotros podemos diferenciarlas en gram positivas o gram negativas con la tinción gram. La morfología de las bacterias es muy importante cuando nosotros empezamos a hacer las tinciones, no solamente es decir si son gram positivas o gram negativas, sino también ver la morfología, su forma, que nosotros las estaremos observando. El primero de ellos son los cocos. Los cocos pueden estar agrupados de diferentes formas. El primero de ellos son los diplococos, que por ejemplo las bacterias, algunas especies de streptococos, micrococcus, forman o están unidas en diplos de dos. La otra serían las cadenas, que de hecho la palabra strepto significa cadena. Entonces, los streptococcus, por ejemplo, piógenes, forman cadenas largas. Las otras son las tetradas y por último los racimos. De los racimos quizás son los más importantes, son los estafilococcus, que de hecho la palabra estafilo significa racimos de uvas. Las otras morfologías de las bacterias serían los bacilos. Un grupo muy importante de los bacilos son las enterobacterias, que ocasionan diversas infecciones en diferentes sistemas. Y por último tenemos también a las espiroquetas. Las espiroquetas son un poco más difíciles de aislar en el laboratorio. Sin embargo, hay algunas de ellas que ocasionan infecciones importantes, como treponema pálido, que ocasiona la sífilis. Dentro de la estructura de las bacterias, como ya lo mencionamos, es muy importante estudiar la pared celular, ya que a partir de ahí, de la pared celular, nosotros podemos diferenciarlas en gram positivas y en gram negativas. Las bacterias gram positivas normalmente nosotros diremos que son las que tienen una pared celular más gruesa. La pared celular está formada por péptidos glicanos
tiene varias capas de peptidoglicanos y esto le va a ayudar, claro que otras moléculas que tiene estas bacterias, como el ácido teicoico, que puede unirse bien al cristal violeta y que por esta razón generarán un color morado más intenso y las identificaremos como gram positivas. Las otras son las gram negativas, que normalmente diremos que la pared celular es mucho más delgada y no irnos con el decir que son gram negativas y no tienen pared celular. Tienen pared celular, pero tienen menos capas de peptidoglicanos. La segunda membrana que contienen las bacterias gram negativas son llamadas lipopolisacáridos. Y esta segunda membrana es muy importante, ya que tiene una estructura donde nosotros podemos identificarlas con el antígeno O, ya que ahí podemos diferenciar bacterias entre las mismas especies. Sin embargo, también tienen una parte lipídica que es la que puede ocasionar los daños en los tejidos o en las células de los seres humanos. Dentro de las bacterias es muy importante estudiar los requerimientos atmosféricos para su crecimiento y el primer punto es el requerimiento de oxígeno, ya que a partir de ahí nosotros podemos aislar y poner en crecimiento a las bacterias en condiciones específicas. Por ejemplo, las bacterias aeróbicas son bacterias que viven en presencia de oxígeno. Dentro de las bacterias anaeróbicas tenemos dos tipos que mencionaremos, hay más, pero las más importantes es decir que son estrictas o facultativas. Las estrictas es que no pueden vivir en presencia de oxígeno. Las facultativas pueden vivir en presencia de oxígeno, no con concentraciones elevadas, y las microaerofílicas diremos que son las que requieren un pequeño porcentaje de oxígeno para su crecimiento. El siguiente punto son las reacciones bioquímicas. Esto es importante porque en el laboratorio nosotros debemos de seleccionar qué pruebas haremos para hacer la identificación de las bacterias. Y obviamente hay varias pruebas bioquímicas y sobre todo dependiendo del tipo de microorganismo que nosotros hayamos observado al microscopio, que hayamos observado su morfología y sobre todo la tinción Gram. Solo mencionaremos algunas de ellas. Por ejemplo, está la prueba de la catalasa, que tiene la capacidad de poder desdoblar la molécula de peróxido de hidrógeno y formar un pequeño burbujeo. Entonces nosotros diremos que esta bacteria es positiva para la catalasa. Otra segunda prueba importante es la oxidasa. Otra tercera, que es la coagulasa, sobre todo para las bacterias de Staphylococcus aureus, que son coagulasa positiva. Y todas las demás especies normalmente diremos que son estafilococos de coagulasa negativa. Pero un grupo de pruebas bioquímicas importantes, por ejemplo, para las enterobacterias, pues son el TCI, que es triple azúcar con hierro, el medio mío, donde estaremos midiendo la movilidad, el indol y la ornitina, citrato, el IA, el zinc y la urea, que más adelante podremos ir viendo detalladamente cada una de estas pruebas bioquímicas. Sin embargo, también podemos tener equipos comerciales automatizados para hacer la identificación de las bacterias. Uno de ellos es utilizando el API 20E, que es un método estandarizado para utilizar poco reactivo y poder hacer la identificación. Podemos tener algunas de las pruebas que son más específicas para algunas bacterias, que también podemos tener para la fermentación de los carbohidratos, ya que hay bacterias que utilizan diferentes carbohidratos para producir energía. Hay otras pruebas que son las serológicas, que normalmente puede estar en el departamento de inmunología, pero que nos puede ayudar a identificar los anticuerpos producidos contra cierto microorganismo
Sin embargo, también podemos utilizarlas para poder hacer una identificación más exacta de los antígenos de las bacterias. Por ejemplo, en la E. coli hay diferentes tipos de E. coli patógenas de acuerdo a su tipificación o antígenos en su estructura. Por ejemplo, aquí podríamos observar antígenos o pruebas serológicas contra la clamidia, contra Treponema pallidum, entre otras. Algo que hoy en día está muy de moda es el análisis del material genético, sobre todo, por ejemplo, las pruebas de PCR, que lo hemos escuchado mucho con el COVID. Bueno, también en las bacterias se puede hacer. Aquí tenemos una tabla de diferentes kits para poder hacer algunas identificaciones. Esto, por ejemplo, son para identificaciones de bacterias que se pueden encontrar en los alimentos y que pueden ocasionar enfermedades. Entonces es importante, ya que las pruebas moleculares, lo importante es la rapidez de la identificación. Prácticamente en 24 o 25 horas nosotros ya podemos tener resultados y la identificación de la bacteria. Sin embargo, en algunos casos, pues es un poco más rápido o puede ser más tardado porque podemos usar una PCR convencional, pasarlo a electroforesis y luego hacer las técnicas de blotting, Western blot, Northern blot, para poder identificar los genes o las proteínas específicas de las bacterias. Sin embargo, la metodología de PCR en tiempo real, podemos utilizar un equipo donde hará la identificación por medio de fluorescencia, que hará una señal si es positiva y que se encuentra la bacteria que estamos buscando. Otro de los análisis de biología molecular son los análisis de la secuencia de ARN ribosómico. Sin embargo, estas son un poco más costosas, no son tan utilizadas en el laboratorio clínico. Muchas se utilizan para investigación, sobre todo para ver cómo está la microbiota gastrointestinal y para muchos estudios poblacionales. Bueno, a continuación veremos puntos importantes en el laboratorio clínico que debe de tener todo técnico o químico para poder trabajar de una manera segura y correcta. En primer lugar, tenemos que revisar el material y la indumentaria para la seguridad. Y obviamente, en estos días de pandemia del COVID, pues mucho se ha utilizado el cubrebocas de manera ya cotidiana, aún fuera del laboratorio. Lo ideal es que desde antes los químicos siempre estuvieran utilizando cubrebocas y lentes o los gogles para poder evitar una infección que pudieran traer los pacientes. Debe de haber toda la señalización, sobre todo en el laboratorio de microbiología, que se estará trabajando con patógenos, y lo más importante siempre será tener la bata de laboratorio blanca, que esto ayudará a tener una barrera, y la bata siempre se debe quedar en el laboratorio, ya que al trabajar con pacientes que pueden traer diferentes patógenos y no trasladar esos patógenos fuera del laboratorio o de los hospitales. Sin embargo, algo muy importante, de nuevo, es la mascarilla, el cubrebocas, aunque hay diferentes tipos de cubrebocas con algunos filtros, sobre todo si se está trabajando con patógenos de nivel de bioseguridad 4, pues obviamente debe de haber mucha más seguridad en el laboratorio. En el laboratorio debemos de manejar estos dos tipos de conceptos, la desinfección y la esterilización. Casi son similares, pero tiene mucha diferencia. La esterilización, hay una total destrucción de todas las formas de vida, incluyendo las esporas que pueden producir algunas bacterias. En la desinfección hay una eliminación, sin embargo, no total de los microorganismos, no al 100%, y que en esa casi total eliminación es que las esporas pueden sobrevivir y obviamente ocasionar
algunas infecciones por algún accidente. Dentro de los métodos de desinfección, pues podemos tener métodos críticos, que están clasificados como críticos, que tenemos la esterilización, que puede ser de diferentes formas o diferentes métodos, que puede ser por calor, que es el más común, al momento, por ejemplo, de esterilizar en el autoclave los medios de cultivo, o después de que vamos a desechar los medios de cultivo con las bacterias. Sin embargo, también puede ser por medio de gases, puede ser por medio de químicos o hasta radiación. Y si ustedes se dan cuenta, este tipo de método elimina a todos los microorganismos, incluyendo las esporas. Sin embargo, también tenemos métodos de desinfección clasificados como semicríticos. Estos, dependiendo de qué tan bien son utilizados y el tiempo de exposición, tanto en las mesas de trabajo, en el ambiente, pues puede llegar a eliminar las esporas. Sin embargo, algunos de ellos, a pesar de que lo dejemos con un tiempo suficiente de exposición, no eliminan a las esporas. Algunos de ellos no eliminan a las micobacterias. Pueden no llegar a eliminar a los virus no lipídicos, es decir, que tienen solo estructura proteínica. Sin embargo, todos los que son desinfectantes de bajo nivel pueden eliminar a los hongos, pero también pueden eliminar a todas las bacterias que no producen las esporas. Entonces, muchos de estos son desinfectantes muy comunes, hipoclorito de sodio, los compuestos de amonio cuaternario que están siendo utilizados últimamente, los clásicos, que es el alcohol etílico o el alcohol isopropílico. Tenemos también algunos fenoles y algunas sustancias de yodo. Y, por ejemplo, bueno, podemos esterilizar de diferentes formas, a llevar al agua al punto de ebullición. Si queremos matar a todas las formas vegetativas, solo recordando que las esporas pueden llegar a sobrevivir. Entonces, el tiempo para utilizar esto es de 15 minutos a 100 grados centígrados. Sin embargo, uno de los más usados en un laboratorio clínico es el autoclave, subiendo la temperatura a 121 grados por 15 minutos a 15 libras de presión. Entonces, esto puede matar a todo tipo de microorganismo y aún las esporas, por ejemplo, bacterias como Clostridium o Bacillus, que ellos pueden generar esporas. Sin embargo, la pasteurización es un método que no mata al 100%, podríamos manejarlo como un método de desinfección. Esto es más utilizado, por ejemplo, para poder matar patógenos que se encuentran en la leche al momento de pasteurizar, de desinfectar o disminuir la carga bacteriana, sobre todo los patógenos, que no vaya a ocasionar enfermedades al momento de tomar la leche. También tenemos esterilización o desinfección en horno, que estaríamos utilizando un calor seco. Este normalmente se utiliza para poder esterilizar material de vidrio y obviamente por el tiempo, ya que es de 1 hora y media hasta 3 horas a una temperatura de 180 grados, es un método muy efectivo para esterilizar y sobre todo vidrio que puede estar soportando esa temperatura. Aquí podemos mencionar algunos agentes de desinfectantes. Aquí podemos mencionar algunos de ellos muy comunes, de los alcoholes, aldehídos, los halógenos, que contienen metales pesados, detergentes como los amonios cuaternarios, algunos compuestos fenólicos, también utilizados hasta en casas, y algunos gases como el óxido de etileno. Entonces aquí podemos observar la acción que hace estos desinfectantes en los microorganismos y cuáles son las aplicaciones, pero también teniendo en cuenta que hay precauciones, porque algunos de ellos son fuertes, algunos de ellos tenemos que tenerlos en soluciones, concentraciones bajas, para evitar algún daño en nuestro organismo.
Algo muy importante que todo laboratorio y sobre todo en esta área de bacteriología es tener un lugar para desechar el material y sobre todo los medios de cultivo que vamos a esterilizar para su desecho. Tenemos los botes rojos que ahí estaremos desechando material punzocortante, tubos de sangre, entre otros, pero las bolsas es donde nosotros estaremos desechando el material, los medios de cultivo con las cajas de Petri, que en estos casos pueden ser cajas de Petri desechables y que obviamente estos pueden ser reutilizados en empresas que trabajan específicamente esto y poder volver a reutilizar el plástico para producir más cajas de Petri. El siguiente es las campanas de bioseguridad, ya que estos pueden tener dos funciones muy importantes. Número uno, cuando nosotros trabajamos los medios de cultivo dentro de una campana de seguridad, evitaremos contaminación ambiental, sobre todo de esporas o de hongos, que pueden interferir en el aislamiento de la bacteria y poder identificarla. Sin embargo, también podríamos decir que es una forma de seguridad al trabajador, al técnico, al laboratorio, para evitar una infección o una contaminación con las bacterias patógenas. Y obviamente dependiendo del tipo de laboratorio y las bacterias que se estarán aislando, pues también hay sus tipos de cabinas de seguridad o campanas de flujo laminar. El siguiente punto es muy importante, ya que todo técnico, todo químico dentro de un laboratorio debe de saber manejar, es la forma en cómo vamos a recolectar la muestra, que puede ser de diferentes formas y dependiendo del tipo de infección que esté ocasionando en el organismo. Podemos tener para tomar muestra en la sangre y poder hacer los hemocultivos. Obviamente necesitamos toda la posibilidad de que no se vaya a contaminar esta muestra. Sin embargo, también podemos tener fluidos corporales para poder aislar. Obviamente, muchos de estos tomados por un médico y que llegan al laboratorio para ser examinados. Podemos también manejar lo que es las secreciones en los oídos, tanto en el oído interno como en el externo. Quizá, por ejemplo, aquí para las infecciones en los ojos, conjuntivitis, normalmente se utilizan los hisopos, las heces fecales, pues esto es un poco más fácil ya que el paciente puede tener un botecito, sobre todo bote estéril, donde va a poner su material y ser trasladado al laboratorio para su análisis. Sin embargo, tenemos más todavía, lo que pueden ser algunos exudados, por ejemplo, vaginales. Podemos tener lesiones por heridas, abscesos en la piel, que pueden ser tomados con un exudado en piel o un raspado en la piel. También en lo que es en el tracto respiratorio, podemos pedirle al paciente, si son infecciones ya con una neumonía o bronconeumonía, pues con el esputo es una muestra utilizada para poder aislar a estos microorganismos. Sin embargo, con las infecciones respiratorias del tracto superior, con un exudado nasal o nasofaringio, nosotros podemos aislar los microorganismos con un hisopo. Sin embargo, también podemos tener biopsias de algún tejido y poderlas poner en algún medio de cultivo, en algún caldo para poder recuperar las bacterias. Y por último, y uno de los más utilizados, porque son las infecciones que son más comunes y que en el laboratorio nos puede llegar casi hasta de diario, es el urocultivo. Pues simplemente con una orina en un bote estéril, nosotros podemos identificar y aislar la bacteria patógena. Sin embargo, hay laboratorios que no tienen el departamento de microbiología para poder hacer el procesamiento, la identificación. Entonces, los laboratorios pueden contratar algún laboratorio externo y mandar las muestras del laboratorio y que ellos puedan hacer el aislamiento. Entonces,
hay su material, sus contenedores, para evitar que haya derrame o que haya algún accidente con la muestra, y así poder llegar al laboratorio donde se hará el procesamiento y que llegue en condiciones correctas. Después de que hemos tomado la muestra, tenemos que hacer el procesamiento en los medios de cultivo. Los medios de cultivo son sumamente importantes. Prácticamente aquí estaremos trabajando como detectives, ya que las bacterias nos irán dejando algunas pistas para poder identificarlas. Hay medios de cultivos que son para poder darle enriquecimiento, nutrientes y que pueda crecer de una manera más favorable y después hacer la identificación. Sin embargo, también tenemos medios de cultivo que son selectivos, pero también diferenciales. Por ejemplo, tenemos un agar sangre. El agar sangre es un medio de cultivo por excelencia de enriquecimiento. Sin embargo, como veremos más adelante, algunas bacterias nos podrá ayudar que crezcan en agar sangre y empezar a hacer una identificación por el tipo de hemólisis que generan en el agar sangre. Hay autores que manejan diferentes formas de estriado. Por ejemplo, en algunos libros mencionan que hay que hacer en 5 etapas, como lo estamos viendo aquí. La primera etapa donde vamos a poner la primera muestra para poder hacer el aislamiento. Entonces, y después haremos 4 estrías más. Sin embargo, también tenemos este método que es para cuantificación, sobre todo, por ejemplo, para un cultivo. El método CAS sigue siendo muy utilizado para cuantificar la cantidad de bacterias que están ocasionando la infección en sistema o aparatos urinarios. Después de tener el aislamiento, es muy importante hacer una tinción para observar en el microscopio y de ahí empezar a tomar decisiones. Entonces, nosotros sabemos que el microscopio es una de las herramientas fundamentales de todo laboratorio clínico. Y obviamente, al observar en el microscopio, nosotros podemos hacer la tinción Gram, que es el más utilizado en microbiología o bacteriología, para saber si son gram positivos o saber si son gram negativos, si son en forma de cocos o formas de bacilos. Sin embargo, hay algunas otras bacterias que no podemos utilizar la tinción Gram, sino que tenemos que utilizar tinciones de ácido alcohol resistente. Por ejemplo, las micobacterias es una de donde utilizaremos este tipo de tinciones, ya que son alcoholes ácido resistente y sobre todo las micobacterias que estarán ocasionando la tuberculosis o la lepra, que pueden ser identificados de esta forma. Y los cultivos a veces son un poco tediosos porque su crecimiento es muy lento. Entonces, si tenemos hasta suerte para poder hacer este tipo de tinción, pues podemos reportar bacilos de ácido alcohol resistente y con eso se hará el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, aquí tenemos otras imágenes de algunos medios de cultivo. Por ejemplo, este es un MacConkey, agar MacConkey, que es utilizado para las enterobacterias. Aquí crecen bacilos gram negativos. ¿Qué podemos estudiar de aquí, del agar MacConkey? Sobre todo, bacterias que puedan fermentar la lactosa. Crecen colonias rosadas y quiere decir que están utilizando la lactosa. Sin embargo, hay muchas enterobacterias que no utilizan la lactosa, pero pueden seguir creciendo ya que tiene la glucosa y con eso pueden tener un correcto crecimiento. Sin embargo, algo más que nos pueda dar ideas o nos puede dar pista a las bacterias para su identificación es, por ejemplo, estas colonias que están mucosas. Estas bacterias en su estructura contienen cápsula. La cápsula son glicoproteínas y esto los hace tener una estructura macroscópica de ser mucosas. Obviamente la forma, las elevaciones que pueden tener, si son contornos irregulares, entre otras características.
Algunas de ellas es importante observarlas con una fuente de luz para observar correctamente a las colonias, ya que son pequeñas, pueden estar formando alguna hemólisis, aunque aquí estaremos utilizando el agar chocolate. Sin embargo, pueden en algunas de ellas tener fluorescencia o cierta pigmentación. Por ejemplo, algo que mencionamos ya del agar sangre, que obviamente puede ser utilizado con agar de cordero. Si no podemos comprar sangre de cordero, pues puede utilizarse también la sangre humana para preparar el agar sangre. Obviamente lo que ya mencionamos es que aquí podemos observar la hemólisis por las bacterias. Sin embargo, algo muy importante es, por ejemplo, que pueden dar ciertos efectos. Por ejemplo, en este caso es el efecto del swarming. El swarming es como si fuera un tipo de ondas o de olas que lo ocasiona, por ejemplo, Proteus. Es una característica de esta bacteria, Proteus, que las encontramos en infecciones urinarias. Lo siguiente es los métodos de susceptibilidad a los antimicrobianos o a los antibióticos. Es muy importante porque a partir de aquí el laboratorio puede prácticamente dar la sugerencia de qué tratamiento se le debe dar al paciente. Es muy importante llevarlo a cabo, ya que hay infecciones, como ya lo he mencionado, resistentes a los antibióticos y si el médico le está dando un antibiótico que es resistente, pues puede llegar a ocasionar problemas mayores, tener gravedad y ser hospitalizado o hasta llegar a la muerte. Pues, por ejemplo, aquí podremos observar el método de Kirby-Bauer utilizando los encidiscos que están impregnados con los antibióticos. Deben de generar un halo de inhibición. Entonces, dependiendo del antibiótico y dependiendo de la marca comercial, ahí nos dirán el diámetro que debe de tener, que debemos de medir y saber si son susceptibles, que es lo que vamos a reportar, o si son resistentes, como podemos observar este antibiótico que es resistente la bacteria a este antibiótico. Pero muy importante utilizar el método de McFarland, ya que está estandarizado que al 0.5 es la correcta turbidez que nosotros podemos preparar en un medio caldo nutritivo y de ahí poder sembrar a un agar Müller-Hinton y poder hacer la prueba de susceptibilidad. Sin embargo, también podemos comprar en el laboratorio, tener estos tipos de aparatos donde podemos poner múltiples encidiscos y en una sola puesta, en un solo procedimiento, poner todos los antibióticos a estudiar. Claro que hay que ver las guías internacionales, ya que dependiendo del tamaño de la caja de Petri, es la cantidad de antibióticos o de encidiscos que nosotros podemos agregar, ya que en algunos de ellos pudiera haber una incorrecta definición o una incorrecta resultado y dar algo que no está bien hacia el médico. Podemos tener algunos medidores que son mucho más exactos para poder hacerlo de milimétrico y poder saber si son susceptibles o resistentes y sobre todo tener una fuente de luz para poder observar estas mediciones de una manera más correcta. Y por último, simplemente mencionar en esta tabla cómo de algunos antibióticos ya podemos mencionar si son resistentes o son susceptibles. Por ejemplo, aquí podemos tener que a mayor de 17 milímetros, pues es sensible, pero si está entre 14 y 16, que así lo debemos de reportar. Algunos antibióticos los reportaremos como intermedio, pero si el halo de inhibición está menor a 13 milímetros, pues nosotros lo vamos a poner como resistente. Sin embargo, no nos deberíamos de quedar solamente con esto, ya que algo muy importante es decir el MIC, que sería la concentración mínima inhibitoria, ya que esto de alguna manera, a pesar de que nosotros reportemos que es sensible, también nosotros podemos reportar a qué concentración sería la ideal.
para poder evitar efectos secundarios en los pacientes y así tomar el mínimo del antibiótico, pero que será efectivo contra la bacteria. Bueno, hasta aquí dejaremos el primer tema. En el próximo video ya empezaremos a ver algunas infecciones por diferentes sistemas. El primero que estaremos estudiando será infecciones en el sistema o aparato respiratorio superior. Así es que hasta la próxima.